versículo 21 señala el motivo de derramamiento a través del poder que traerá consigo la labor de convicción del Espíritu. Será época hasta el mismo momento en que llegue el gran día del Señor. Durante este periodo, todo el que invocare pida ayuda para su necesidad, esto es, pida salvación. El nombre del Señor será salvo. La expresión griega es fuerte. Todo aquel, pase lo que pase, sean cuales sean las fuerzas que se opongan a la iglesia, la puerta de la salvación seguirá abierta. En este capítulo encontraremos un ejemplo de conducta cristiana que deberíamos de imitar para que el Espíritu Santo se derrame con facilidad. Lucas, como testigo presencial, nos da detalles de los sucesos acaecidos. Estudiaremos la inauguración de una nueva era con la primera evidencia física de este acontecimiento. 1. Cuando llegó el día de la Pentecostés, es la fiesta atraída a muchos peregrinos de todas partes del mundo, conocidos que venían a adorar a Jerusalén. En Jerusalén, oportunidad que Dios aprovecha para el milagro de las lenguas. La palabra Pentecostés significa el día 50, o sea, 50 días después de la Pascua. Estaban todos unánimes juntos. Unánime y juntos no son sinónimos, porque se puede estar juntos pero no unánimes. Podemos estar juntos pero todos pensando diferentes cosas, aun cuando estamos en el culto, o bien juntos pero con pleitos. En cambio, estar unánime significa reconciliados en un mismo sentir, elementos necesarios para que el Espíritu Santo se derrame en cualquier congregación. Mateo 5, 22, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presentas tu ofrenda. Ponte de acuerdo con su adversario pronto. El Espíritu Santo nace encarnado en un cuerpo llamado iglesia. En la misma forma en que Cristo deja el cielo y se encarna en Jesús, el Espíritu Santo deja el cielo y se encarna en un cuerpo llamado iglesia, o sea que como Cristo nació en tu cuerpo, que se le llamó Jesús, en el pesebre de Belén, el Espíritu Santo nace en la iglesia, en el aposento alto. 2. Y de repente, sin advertencia, por sorpresa, vino del cielo un estruendo, como no un viento real, sino como viento de un viento recio. Se oye un poderoso y violento viento como un tornado o ciclón. Amén. So, aquí estamos viendo ya el capítulo 1, el capítulo 2, versículo 1, el derramamiento del Espíritu Santo. So, ellos dicen cuando llegó el día del Pentecostés. Acuérdense que Pentecostés quiere decir 50. Amén, el día 50. Quiere decir Pentecostés. Y ese día 50 era la fiesta de la cosecha. En ese día dice que estaban todos unánimes juntos. Amén. La Biblia dice en el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Armonía es unánime. Amén. En un solo sentir, en un solo pensar.
Todos los 120 estaban con el pensamiento en esa promesa que Jesús había dicho, que les dijo: no se muevan de ahí, sino permanezcan en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, aleluya, todos estaban con ese pensamiento, en oración, en ruego, esperando ese derramamiento. Y de repente, dice ahí, que de repente, dice, vino del cielo un estruendo como un viento recio. Amén. Todo esto tenemos que poner el detalle, amén, porque no dice que era un viento, que el Espíritu Santo es un viento, no. Dice que el trueno fue como un viento, o sea, esa palabra como deja decir que no fue un viento, sino fue como un viento, el sonido, amén. Dice que un estruendo como un fuerte viento, no vino un fuerte viento, se oyó un ruido, amén. En esos detalles tenemos que poner nosotros para cuando hablemos correctamente. No vamos a decir que vino un viento, porque no vino viento, amén. Se oyó un ruido como de viento fuerte. Por ejemplo, la confusión de Elías, amén. La confusión de Elías, mucha gente dice que se lo llevó un carro de fuego. Es más, hay hermanos que dicen: cuando estemos en el cielo, ahí hay carros de fuego, y ahí vamos a andar nosotros. Y la Biblia no dice que se lo llevó un carro de fuego. Amén. Dice que un torbellino lo levantó. Tanto así que la gente iba a ver dónde había caído Elías. Y mucha gente predica que en un carro de fuego se fue Elías para el cielo. La Biblia dice que un carro de fuego dividió. Amén. Dividió al pueblo, a él. Amén. Con Elías. Y luego vino un torbellino y levantó a Elías. Elías no se fue en un carro de fuego. Amén. Y lo peor es que hasta corito lo hicieron. Alguien que no leyó bien la Biblia, que viene y que lo hace corito y dice que vino un carro de fuego y se lo llevó. La Biblia no dice que un carro de fuego se lo llevó, dice que en un torbellino fue levantado Elías, que el carro de fuego separó a la gente y luego un torbellino se llevó a Elías. Amén. Y la gente andaba buscándolo donde había caído. Si hubieran ido en carro de fuego, habían dicho: no, pues se fue en un carro de fuego. Pero no, sino el viento, el torbellino. Aquí también dice que el Espíritu Santo no fue que un viento, sino dice un ruido como de un fuerte viento, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dice ese ruido como de un viento recio. Amén. Página 16, amén. Seguimos en el capítulo 2 de Hechos, la página 16, hermana Camila, amén. Hoy sí no puede leer ahí. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén. Ahora sí. Página 16. Que soplaba, el cual llenó toda la casa, el aposento alto donde estaban sentados. Ya no estaban ni parados ni postrados, sino sentados, posiblemente en un momento de reposo, pero todos en armonía, sincronizados en un mismo espíritu. El lugar era el aposento alto, según las instrucciones que les fueron dadas por Cristo antes de su ascenso, de que recibirían poder. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Investidos significa penetrados y afectados por el poder sobrenatural. No es un simple barniz, sino estar empapados para obtener autoridad divina para el ejercicio del ministerio. Y se le aparecieron lenguas, el viento lo sintieron, las lenguas las vieron y las oyeron, repartidas como de fuego. En el Antiguo Testamento hubo manifestaciones divinas como viento. Job 38:1. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. Job 40:6. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta. Éxodo 14:21.
Extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Ezequiel 37:9. Entonces él me dijo: profetiza el Espíritu, hijo de hombre, y di al Espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Jesús usó el viento para hablar del Espíritu. Juan 3:8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabéis ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Las llamas o fuego, el fuego y la luz eran símbolos comunes de la presencia divina. Amén. Amén. Nos da a entender con ese el ruido como de un viento recio que soplaba. Amén. Nos da a entender que es el Espíritu Santo el que viene. Amén. El que estaba cayendo sobre ellos. Porque en toda la Biblia, la mayoría de casos se refiere al Espíritu Santo como un fuerte viento. De por sí, la palabra griega usada como espíritu es la palabra neuma. Neuma quiere decir viento o aliento. Amén. La palabra neuma. Nosotros tenemos una clase que se llama neumatología. Neumatología es el estudio acerca del espíritu. Amén. Neuma es un viento. Amén. En la Biblia se refiere al Espíritu Santo como un viento. Por eso aquí toma la palabra viento también. Y dice que ahí estaban todos sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Amén. Otra vez encontramos la palabra como de fuego. Amén. O sea, cuando dice como. Amén. No de fuego, sino dice como de fuego. Lucas está escribiendo todo y escribe ahí que no era fuego, sino como de fuego. Amén. Seguimos leyendo. Ahí está nuestro hermano Carlos por ahí. Le toca leer la página 17. Se está oyendo ruido por ahí en una casa, en un lugar. Como que la televisión o algo. Si pueden apagar su micrófono. Porque está oyendo como una televisión o algo encendido. Amén, hermano Carlos. Adelante. Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza a Moisés. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 19:18. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre el fuego. El humo salía como el humo de un horno, y todo el monte estremecía con violencia. El fuego significaba que Dios aceptaba el cuerpo de la iglesia como templo del Espíritu Santo. Efesios 2:21-22. En quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 1 Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este nuevo pacto lo instauró la muerte de Cristo. Hebreos 9:15-17. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban
la promesa de la herencia eterna, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Con este nuevo pacto, la Iglesia quedó constituida como cuerpo significado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, asentándose sobre cada uno de ellos. No fue una mera ilusión, sino la ardiente energía de la persona del Espíritu Santo. La primera evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, hablar en otras lenguas. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron la palabra nos da la pauta de que no lo hicieron únicamente esa vez, sino que continuaron haciéndolo. También nos indica que las lenguas son el normal acompañamiento del bautismo en el Espíritu Santo para la iglesia de hoy. Amén. Ya entramos aquí en el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron, dice en la página 18, a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Amén. Más adelante el contexto nos va a decir que no fueron lenguas angelicales, o sea, fueron dadas por Dios, pero fueron idiomas. Amén. El contexto que nos va a hablar aquí, como les explicaba anteriormente, nosotros creemos en las lenguas angelicales y que Dios da lenguas angelicales donde solo su espíritu y Dios se conectan. El espíritu de nosotros con el Espíritu Santo se conecta con el Padre. Amén. Y solo Dios y su espíritu sabe qué está hablando, pero usted no sabe qué está hablando. Amén. Esas son lenguas angelicales, oraciones en el espíritu. Amén. A veces, por ejemplo, una vez estaba yo predicando y luego entré en la administración y empecé a hablar en nuevas lenguas. Empecé a hablar en lenguas angelicales, muy recio, muy fuerte, amén, hablando unas lenguas. Y de repente yo hablaba en lenguas y entendía qué era lo que yo estaba diciendo. Amén. Yo hablando en lenguas y a la misma vez entendía. Y me di cuenta de lo que le estaba diciendo a Dios. Pero los hermanos, toda la gente no entendía que yo estaba diciendo. Pero yo, imagínense, después de predicar en esa ocasión, ya hace varios años, amén, yo estaba gritando en lenguas. Y cuando yo logré entender lo que yo estaba hablando, amén, y lo seguía gritando. Y yo estaba entendiendo en español, pero en mi boca salían lenguas. Y lo que yo estaba gritando decía, libérame, Señor, libérame. Eso era lo que estaba diciendo. Imagínense, yo gritaba en otras lenguas, libérame, Señor, libérame. Te pido que me liberes. Libérame, Señor, libérame. Era lo que yo estaba diciendo. Me quedé sorprendido. Amén. Porque si usted puede oír a alguien en lenguas, hablar en lenguas, de alguna manera usted piensa que está teniendo un mensaje tal vez diferente, divino, diferente. Amén. Pero yo lo que le estaba pidiendo era la liberación de algo que ni yo mismo entendía, de que tenía que ser liberado. Y Dios ese día me liberó de algo que yo nunca supe en realidad, pero sí me sentí mejor, más libre, lleno de poder, de victoria. Pero logré entender y dije, wow, a veces podemos escuchar personas hablar en lenguas y no sabemos qué en realidad le está pidiendo a Dios. Amén. A veces puede ser que alguien le está diciendo, quítame estos pecados. Amén. Pero Dios no quiere que la demás gente entienda. Por eso le da lenguas angelicales. Pero aquí el contexto nos va a decir que son lenguas humanas. Amén. Idiomas. Amén. En el derramamiento del Espíritu Santo, el contexto nos va a decir que son idiomas los que hablaron. Sobrenatural, sí. Porque imagínate que usted ahorita esté allí y me resulte hablando en alemán. Yo voy a decir, ¿qué pasó? Este hermano nunca le he visto hablar en alemán y está hablando en alemán. Y que otro empieza a hablar en chino y otro empieza a hablar así en portugués y otro empieza a hablar. Eso sería algo sorprendente.
Amén. Es algo sobrenatural, que todos empiecen a hablar en diferentes idiomas. Amén. Sería algo tremendo, que solo Dios puede hacerlo. Eso es lo que les sucedió aquí. Dice, les daba hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Y eso nos lo va a decir contexto aquí más adelante, que no eran lenguas angelicales, aunque fueron dadas por Dios, fueron dadas por el Espíritu Santo, pero eran idiomas. Amén. Página 18, hermana Adela. Vamos a... ¿Sí tiene el libro? ¿No tiene el libro? No lo tengo, pastor. Oh, ok. Pastor, pero yo le quiero hacer una pregunta, si puedo. Sí, claro. Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer. Ok. Yo la pregunta era, por ejemplo, de lo que usted está hablando ahorita del derramamiento del Espíritu Santo de lenguas. Bueno, si yo le pregunto esto es porque alguien lo comentó. Por ejemplo, ahorita estamos todos juntos y todos empezamos a hablar en lenguas. ¿Eso sería un desorden o no se le podría llamar un desorden? Si todos empezáramos a hablar lenguas todos ahorita. empezáramos a hablar en lenguas, pero que no haya quien lo interprete. Bueno. El apóstol Pablo habló ya más adelante en el capítulo 14, creo, de 1 Corintios. Él habló acerca del desorden que había en Corintios. Amén. Donde era tanto la manifestación de Dios, que había sanidades, había profecía, había gente hablando en lenguas. Amén. Y lo que sucedía era que el predicador pasaba y en lugar de hablar la predicación, hablaba en lenguas. Amén. Y se ponía a hablar en lenguas y lenguas. Y el apóstol Pablo dijo, no, dijo, ¿por qué va a pasar el predicador a hablar lenguas y lenguas? El espíritu de él se está edificando y probablemente el espíritu se está llenando de él. Pero toda la gente queda sin entendimiento. Por eso es preferible mejor que profetice o que hable 3 palabras en lenguas, en lengua humana, a que se pase 1 hora hablando en lenguas. Porque los hermanos no van a entender. Entonces es donde está la confusión de gente que piensa que no hay que hablar lenguas todos juntos. No se puede hablar lenguas todos juntos. No, era porque el predicador pasaba y se ponía a hablar puras lenguas. Y dijo, si no hay intérprete, que no predique en lenguas, al menos que haya intérprete. Es como que yo me ponga a predicar en un idioma, ¿verdad? Que yo supiera hablar chino, vamos a decir, y que me ponga a predicarles en chino a ustedes. Dijo el apóstol Pablo, eso no hay que hacer. Amén. Que no predique en chino, al menos que haya alguien que pueda interpretar del chino al español. Amén. Fue lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo, si no hay nadie que interprete esa lengua, mejor que no hable, que ore y hable solo para sí. Amén. Que no pase a hablar enfrente. Hay predicadores que también al día de hoy se pasan y se ponen a hablar en lengua, y no le entendemos nada. Y entonces dijo el apóstol Pablo, no hagan haciendo eso. Ese es el desorden. Todos hablar en lenguas es una bendición. Amén. Cuando no es el que está al frente predicándolo. Si el que está al frente se va a poner a hablar en lenguas y lenguas, tiene que haber un intérprete. Si no, aleluya, que no predique así. Pero el hablar en lenguas, todo el pueblo es una bendición. Dice la Biblia que en la casa de Cornelio, amén, dice que se derramó el Espíritu Santo y todos los que estaban ahí empezaron a hablar nuevas lenguas. Allí en ese derramamiento del Espíritu, todos empezaron a hablar en lenguas. En sí lo que el apóstol Pablo, yo sé de dónde viene eso de que si todos hablan lenguas es un desorden, porque el apóstol Pablo en una de sus epístolas dijo que si no hay intérprete, mejor que no hable en lenguas, porque es mejor que se hablen unas 3 palabras con entendimiento que todo un montón con horas. Dice, y el que habla en lenguas, su propio espíritu edifica si no hay intérprete. Amén. Pero si habla, amén, si profetiza en idioma normal, aleluya, edifica a todos los que están escuchando. No es un desorden que todos hablen en lenguas al mismo tiempo. El desorden es que el predicador, el que está enfrente,
pase y se ponga solo a hablar en lenguas y lenguas, traer un mensaje. Entonces es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. No es un desorden que todos hablaran en lenguas, es una bendición. Amén, hermana Camila. ¿Tenía una pregunta? Amén, Dios le bendiga, hermano. Pues hablando de eso, pero si alguien está hablando en lenguas muy fuerte a la hora de la predicación, eso también tuviera que tener uno cuidado con eso. Por ejemplo, los diáconos o algo así, a la hora de atender la iglesia. Porque pues ya ve que muchos, los que predican, miramos que hay personas que empiezan a hablar en lenguas y como me tocó ver a una persona que estaba todo el tiempo hablando en lenguas. A la hora de la predicación se levantaba a hablar en lenguas y era un poco complicado. No sé si me entienden. Sí, ese sería... No sé si está bien o eso que el hermano está explicando. Sí, ese sí ya sería un Porque desorden. Dios es un Dios de orden y yo creo que eso está... Sí, ese ya sería un desorden y una interrupción a la predicación de la palabra de Dios, el cual el diácono tendría la autoridad de ir y calmar a la persona, porque no todas las lenguas son de Dios también. Acuérdense que el enemigo copia todo lo que el Espíritu Santo hace, lo quiere copiar. Si alguien está interrumpiendo la palabra de Dios hablando lenguas, esa persona pueda que no esté en el Espíritu, puede ser, amén. Puede ser que sea el enemigo usándolo, porque el enemigo también trae lenguas. Me recuerdo yo una vez estaba haciendo liberación y tenía la persona endemoniada y empezó a hablar en lenguas. Empezó a hablar en lenguas y no eran lenguas angelicales, eran lenguas diabólicas, pero se parecen un poco a la lengua angelical, pero eran lenguas diabólicas. Muchas veces si está interrumpiendo ya pone en duda que sea el Señor si está interrumpiendo la predicación, y entonces sí sería un desorden, amén. Pero si de repente está la adoración y 10 personas están hablando en lenguas, ese no es un desorden, o 20 personas o toda la iglesia hablando en lenguas, amén. Allí en Hechos, hablando también de idiomas, no dice que de a uno por uno, dice que todos juntos estaban hablando en lenguas, amén. Pero si ya, como dice la hermana, está interrumpiendo, entonces ya deja en duda que sea Dios, porque Dios es un Dios de orden. No podría Dios estar mandando un mensaje en lenguas cuando está mandando un mensaje en la predicación desde el altar. Sí podría el diácono, el servidor, ir y tranquilizar a la persona, porque como digo, podría ser también que no eran lenguas, puede ser que no sean lenguas de Dios, no estoy poniendo en duda a nadie, pero también puede suceder, amén. Gloria a Dios, amén. Pues seguimos leyendo, vamos de regreso, hermana Delmi, amén. Seguimos, aleluya. En la página 19. Bueno, en la página 18 nos falta. Página 18. Amén. Ya me quiero brincar. Ya, también me puso a mí en duda. Página 18 dice así: a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Las lenguas no venían de su mente, ya que dice, como el Espíritu les daba que hablasen, por lo que ellos le decían en voz alta y con una unción llena de poder. La evidencia número uno de haber sido bautizado en el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas, ya sea idiomas humanos, no conocidos por la persona, o lenguas angelicales. Hechos 10, 45 y 46. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que
magnificaban a Dios. Versículo 5, moraban. Muchos estaban en visita por la Pascua. Según los cálculos, llegaban cerca de 100,000 peregrinos. Para aquel entonces era una cantidad considerable. Entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos, que observaban la ley de Moisés y amaban a Dios, de todas las naciones bajo el cielo. ¿Esta es una hipérbole o una exageración? Lucas quiere decir del mundo conocido. Versículo 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Les oían hablar en su propia lengua sin acento galileo alguno, y oyendo en sus propios idiomas las maravillosas obras, los actos poderosos, magníficos y sublimes de Dios. Pudo haber sido una forma de expresiones de alabanza a Dios por estas maravillas. Notemos que mientras en la Torre de Babel se confundieron las lenguas y fueron dispersados por ese fenómeno como castigo, en este acontecimiento las lenguas los unieron como bendición. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, conmocionados por el tremendo milagro jamás visto antes, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Gente despreciada por los judíos juntos de Jerusalén, siendo más bien la pregunta: ¿no son estos galileos ignorantes y atrasados? De la misma manera despectiva se pronunció Natanael cuando hablándole de Jesús, le dijeron que era de Nazaret, ciudad de Galilea. Juan 1:46. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno a nuestra lengua en la que hemos nacido? Nunca les vimos en una escuela aprendiendo nuestros idiomas, decían estos judíos que venían de la dispersión o diáspora. Versículo 9. Partos, medos, elamitas y los peritanos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Amén. Amén. Aleluya. So, vemos que aquí el contexto nos dice que no eran lenguas angelicales, sino eran idiomas. Porque dice ahí que usando el hiperbole quiere decir una exageración. Amén. Eso lo estudiamos en hermenéutica, pero vale la pena recargarlo. ¿Cómo se dice? Recalcarlo. Así se dice, ¿no? Recalcarlo. Amén. Que hiperboles son exageraciones que se usan en la Biblia para dar énfasis a algo. Como aquí dice que moraban ahí entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eso era imposible, amén, de que hubieran de todas las naciones. Pero dice todas las naciones porque es un hiperbole, amén. En la Biblia hay muchos de esos. Y hasta que usted no entiende los hiperboles, entonces hay cosas que le van a quedar a usted en duda. Por ejemplo, cuando dijo el Señor Jesucristo: si tu mano derecha es ocasión de caer, córtatela, porque mejor es entrar sin un brazo al cielo que entero al infierno. Si nosotros si no supiéramos que ese es un hiperbole y lo agarráramos literal, pues ya no tuviéramos ni piernas, ni orejas, ni brazos, ni nada. Amén. Puro tronquito estaría ahí, hasta la cabeza me iban a quitar. Pero esa es una exageración para dar énfasis que es mejor entrar al cielo que énfasis para lo duro que es entrar en el infierno. Amén. O cuando dijo el Señor: si dice que aquel que haga caer a uno de mis pequeños, mejor le es que se amarre una piedra de moler en el cuello y se tire a la mar. Ese es un suicidio. Pero literalmente es un hiperbole, es una exageración para dar énfasis cuán serio es hacer caer a alguien. Amén. Todos hiperboles tenemos que, si usted no estudia hermenéutica, cuando lo estudie, usted se va a dar cuenta que hay muchos en la Biblia. Era una forma de hablar, como usted usa exageraciones a veces también,
Cuando estaba bien enamorado del novio, le decía, si me dejas, me muero. Pura mentira, ahí están vivos todavía, no se mueren. Pero ¿para qué usaba usted ese hiperbole? Para hacerle saber cuánto necesitaba a la persona. Amén. Cuánto amor tal vez le tiene o le tenía. Usted decía, si me dejas, me muero. Amén. O cuando la hermana le dice a la esposa, ya te dije 1000 veces. Amén. Ya te lo dije 1000 veces. No es cierto que le haya dicho 1000 veces, tal vez nomás le haya dicho 3 veces, pero es un hiperbole para decir que ya se lo dijo mucho. Amén. Que ya no le quiere decir más. De esos hay muchos en la Biblia. Por ejemplo, dijo el Señor Jesús, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo. Le tratan de hallar muchas, la gente sin conocimiento le trata de hallar mucha interpretación, pero no, es un hiperbole para decir cuán difícil es que un rico pueda entrar al cielo, cuán difícil, amén. Y sí está refiriéndose a una aguja y a un camello, amén, pero es un hiperbole, es una exageración, amén. Como decía el salmista, he inundado mi lecho de tanto llorar por ti. Eso no es cierto. Imagínense tanta lágrima, ya inundé todo el cuarto. Amén. Es una exageración, pero era que él queriendo decir que ha orado bastante, que ha llorado bastante. De esas hay muchos en la Biblia. Amén. Y en el curso de hermenéutica los estudiamos para que usted pueda interpretar la Biblia. Aquí hay uno, amén, que dice que habían de todas las naciones bajo el cielo. Esto quiere decir de todo el mundo. Eso sería imposible, amén, pero quiere decir del mundo conocido. Y dice que cada quien le entendía en su propia lengua. Este contexto mismo nos habla que ellos no hablaron lenguas angelicales, sino hablaron idiomas, amén, cada uno. Y ahí empieza a decir, aleluya, que ellos estaban atónitos diciendo, mira, estos no son galileos, ¿cómo pues nos hablan en el propio idioma, les entendemos? Amén. Y empieza a decir de dónde habían partos, medos, salamitas y todos los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, o sea, de diferentes naciones, amén. Solo que hablaron ellos fueron idiomas, amén, aleluya, no lenguas angelicales. Era sobrenatural, porque en aquel tiempo saber 2 idiomas era algo bien tremendo, amén. Ahora, pues ahora tenemos muchas formas de aprender otro idioma, pero aquí el mismo contexto nos habla de que no eran lenguas angelicales, sino eran idiomas, amén, porque ahí dice, hasta dice de qué idiomas, de qué país se hablaban esos idiomas, amén. Este capítulo es largo, amén, porque es el derramamiento del Espíritu Santo, pero vamos a leer una página más por hoy, amén, la página 19, y vamos a dejar a nuestra hermana Ana que nos lea la página 19, amén, y hasta aquí vamos a llegar hoy, amén. Amén. Ok. Amén. Versículo 10. Es Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, es decir, gentiles convertidos al judaísmo. Versículo 11. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas a las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios es el tema común de los creyentes, es decir, la muerte y resurrección de Cristo y todo lo que Dios ha hecho a través de la historia. Primer discurso de Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Versículo 13. Más otros, burlándose los que no veían el milagro, decían, están llenos de mosto, emborrachados con vino dulce. Este derramamiento produjo 2 resultados en la gente, como siempre ha sucedido de allí en adelante. Número 1. Unos se maravillaron y creyeron. 2. Otros se burlaron diciendo que estaban borrachos.
La emoción principal de los 120 seguía siendo el gozo. Siguieron alabándolo. Lucas 24:53. Y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, posición del predicador durante el mensaje, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, llamando a la atención de la audiencia, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Cuando Pedro se puso de pie con los 11, los demás cesaron de hablar en lenguas inmediatamente, lo cual significa que no estaban en un éxtasis en el que no sabían lo que hacían, sino que estaban conscientes de la bendición que estaban recibiendo. Y Pedro, bajo la unción del Espíritu, alzó la voz y les habló en su propio idioma, arameo, según el Espíritu le daba que hablase. Es decir, no es un sermón ordinario, sino una manifestación espontánea del don de profecía. Primera de Corintios 12:10. A otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Primera de Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Amén. Vemos ahí nos sigue diciendo los países que estaban ahí reunidos, la gente pues de diferentes países, amén. Habían de Frigia, cretenses, de Arabia, amén. Había muchas personas y se maravillaban, amén. Se maravillaban porque los oían hablar en su idioma, amén. Eso ha de haber sido algo poderoso. Y entonces, después de este derramamiento, cuando usted es tocado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, lo mismo que pasa aquí, las dos reacciones, amén. Unos lo van a ver como espiritual y otros se pueda que se burlen de usted, pero usted gócese en la presencia del Señor y sepa que algunos lo van a criticar, amén, porque lo que usted está sintiendo, esa gloria de Dios, hablando nuevas lenguas, tal vez llorando en la presencia de Dios, y otros se van a maravillar y van a creer, amén. Entonces cuando todos cuando los que empezaron a criticar empiezan a hablar que estos están borrachos, que estos no saben lo que están haciendo, entonces Pedro se puso en pie y les empezó a predicar, amén, de la palabra del Señor. Este Pedro ya no es el mismo Pedro de allá, que negó al Señor Jesús. Este Pedro lleno del Espíritu Santo, ahora ya es otra persona diferente. Amén. Hay gente que dice que está llena del Espíritu Santo, pero nomás en el culto. Amén. Pero allá en la calle, cuando les viene la prueba, la dificultad, ahí es donde se ve si está lleno del Espíritu Santo. Amén. Pedro ya no es el mismo que negó al Señor Jesús. Ahora ya está lleno. Ahora es el Pedro, pero lleno del Espíritu Santo. Y ahora se va a enfrentar. Ahora empieza a predicar. Y si usted analiza algo, el apóstol Pedro conocía la palabra del Señor, conocía el Antiguo Testamento, porque él va a citar la profecía de Joel. Amén. Aleluya. Es una gran bendición. Aquí estamos estudiando el capítulo 2. Es un capítulo largo porque es el inicio, es el más importante. Amén. Una iglesia que no empieza a llenarse del Espíritu Santo no va a llegar a mucho. Porque lo que nos da la fuerza, amén, el combustible, es el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. De ahí cualquier problema hace retroceder a la persona si no tiene el Espíritu Santo dentro. Amén. Vamos a llegar hasta aquí por el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Amén. Ahí póngale la marquita. ¿Dónde nos quedamos? Si alguien tiene alguna pregunta puede hacerla. Y también acuérdese de la tarea. Aleluya, siga buscando ahí los nombres de personas, porque este libro se llama Hechos, es el libro de historia del Nuevo Testamento. Y lo que comprobamos con los nombres es que son hechos reales. Amén. Aleluya. Este fin de semana voy a estar en Los Ángeles, allá en California. Si usted no ha entregado sus tareas, allá puede
entregármelas este fin de semana que viene. Voy a andar por allá en la bendición, allá en California, en Los Ángeles, amén. Si usted hizo su tarea en papel, me avisa y me la da, amén, aleluya. Nos vemos en Los Ángeles si no ha hecho su tarea, amén. Pastor, ¿no tiene fax number? ¿Fax? Ya, para mandar tareas. No, fax. Esta print creo que tiene fax, pero no tengo línea de casa. Para tener fax hay que tener línea de casa, ¿no? Línea de tierra. Oh, ok. Entonces no, pero tenemos el correo electrónico y donde se pueden mandar ahí, amén. Yo tengo un archivo para cada persona. Y ahorita que voy a ir a Los Ángeles, los que viven allá en California, nos ponemos a poner de acuerdo y ahí puede llevar la bendición. Amén. A los que no le hayan llegado los libros, ya no tardan en llegar. Todos los mandé desde el lunes pasado, pero han tenido problemas de UPS. Amén. Amén. So, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y aquí nos miramos el próximo lunes. Amén. Padre eterno, Señor Dios de la gloria, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Mira a mis hermanos, mis hermanas, oh Dios de la gloria, que hoy se han congregado aquí para estudiar tu santa y divina palabra. Yo te pido, Dios de la gloria, que los bendigas y que esta historia que estamos leyendo de poder y de victoria sea de gran bendición para sus vidas, Señor Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te doy gracias, oh Dios de la gloria, Señor Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga y ahí estamos en contacto. Cualquier pregunta, ahí estamos en contacto. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Amén. Buenas noches, bendiciones a todos. Muchas gracias, pastor. Amén. Aleluya. Aleluya.